Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. En el presente episodio que le invitamos a escuchar en los siguientes minutos, estaremos estudiando el capítulo número 22 del libro de Josué. Desde los estudios de la Voz Evangélica de América, Radio Bea en la ciudad de Guatemala, le damos la más cordial bienvenida al programa El Rollo del Libro. Este programa le invita a usted a que nos acerquemos no solo a la lectura de la Biblia, sino al estudio. Y este programa le ayudará a usted paso a paso a ir comprendiendo el método que nosotros utilizamos para poder estudiar la palabra de Dios. A continuación le presento la metodología que utilizamos para dicho estudio. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Muy bien, ya conoce usted lo que vamos a hacer. Ahora, después de la presentación, vamos a estudiar juntos el capítulo 22 de Josué. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Le invitamos a abrir su mente y tener un corazón receptivo, pues nos acercaremos a conocer de Dios, la vida y la naturaleza del hombre en el siguiente espacio de la lectura bíblica. en la Nueva Traducción Viviente quiero invitarle a que por última vez tengamos la lectura del capítulo a estudiar. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo no abandonaron a las tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora, el Señor su Dios ha dado descanso a las tribus tal como se los prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés les había dado la tierra de Basán, al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió,
les dijo: vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar de Gelilot a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy, no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Será, pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés le respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel: el Señor el poderoso es Dios. El Señor el poderoso es Dios. Él conoce la verdad, y que Israel también la sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Sí, en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor, o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas de paz que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar, Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así, los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Le recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen el derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder:
Miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificios ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para este propósito. Cuando el sacerdote Finés y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron eso de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Finés, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: Hoy sabemos que el Señor está entre nosotros porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Después Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galaad y regresaron a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de testigo, porque dijeron: es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. En el rollo del libro damos datos sobre la lectura que hemos tenido. Ya que hemos leído, nos tomamos la tarea de considerar reflexiones, comentarios y datos para que usted aprenda cosas importantes y que eso le sirva para ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Nos emociona leer la Biblia, pero también estudiarla. Continuamos con más del rollo del libro. Por favor, tome su libreta de notas y esté pendiente de algunos datos, de algunas frases, de algunos comentarios que en los siguientes minutos vamos a presentar. Josué capítulo 22. Como seres humanos, solemos llegar a hacer conclusiones equivocadas debido a que no siempre podemos ver todo el cuadro completo. Algunas veces esas falsas conclusiones provocan malos o graves entendidos con sus consecuencias. Y hago mención de ello, estimado oyente, porque Josué capítulo 22 narra la historia de un malentendido que hubo entre las tribus de Israel. Al principio de este capítulo vemos que Josué reúne a las tribus de Rubén, de Gad y Manasés. Hay que recordar que estas tres tribus tenían una herencia al otro lado del Jordán, y aunque no iban a vivir al oeste con el resto de sus hermanos, tuvieron que luchar junto a ellos por su territorio. Estas tres tribus se mantuvieron fielmente al lado de sus hermanos en medio de las batallas hasta que toda la tierra fue conquistada. Como las batallas han concluido, ahora es el momento de regresar a sus familias quienes han permanecido del otro lado del río. Así que así comienza Josué 22, con el elogio a las tribus de Rubén, Gad y Manasés y por esa fidelidad para con sus hermanos. Esto lo dice el verso 3. Hay que observar que se les dice que ellos habían sido fieles a la misión que el Señor les había encomendado. Y es que era el propósito de Dios que ellos ayudaran a sus hermanos a conquistar la tierra. Incluso aunque ellos no iban a tomar ninguna parte de esa, aún así Dios deseaba que ellos permanecieran junto a las otras tribus mientras peleaban. Rubén, Gad y Manasés como tribus fueron fieles al permanecer entonces junto con sus hermanos. Y encontramos aquí la importancia de esto
a través de dos aspectos. Lo primero es que por este medio ellos llegaron a comprender el carácter de Dios de una manera más profunda. Cuando el pueblo de Israel arrasó la tierra de Canaán y la tomó, se pudo ver claramente que Dios estaba con ellos y que iba delante de ellos. Contrario, cuando experimentaron, por ejemplo, la derrota de Jai debido al pecado de Acán, ellos obtuvieron una nueva percepción de la santidad de Dios. De igual manera, cuando el sol se detuvo, pudieron comprender lo mucho que Dios estaba dispuesto a hacer por ellos. Y quiero que piense por un momento que las tribus de Rubén, Gad y Manasés no hubieran sido partícipes de estas experiencias, el concepto de Dios sería distinto para ellos en relación a las otras tribus. Cuando ellos regresaron a su territorio, ellos traían el concepto de Dios no solo correcto, sino el concepto que todas las demás tribus tenían. Así que las historias que ellos iban a ir a contar a su familia iban a ser las historias que todas las tribus contarían. Ese es en el primer aspecto. Y en el segundo es que estas tres tribus estaban geográficamente separadas de las otras tribus de Israel. Si se hubieran quedado al otro lado del Jordán sin pelear al lado de las otras tribus, fácilmente hubieran sentido como que no eran parte de ellos. Pero el cruzar el río Jordán y el haber luchado junto a sus hermanos por la tierra, había un vínculo fuerte que se estaba formando, que es el que conocemos como el vínculo de unidad, porque juntos tuvieron que luchar por la tierra. Ahora bien, en el versículo número 4, Josué les dice a estas tribus que ahora pueden regresar a sus tierras. Sin embargo, antes de que se fueran, Josué los desafía una vez más a ser fieles a la ley que Moisés les había dado. Eso está en el verso 5. Y les recuerda que ellos estaban llamados a amar al Señor y andar en sus caminos con toda su alma y corazón. Una vez más, Josué les lanza esa palabra de ánimo, elogiándolos por su fidelidad y desafiándolos a amar y a obedecer a Dios. Los bendice y les dice: regresen a sus hogares. Verso 6. Parte de esta bendición, amado hermano, consiste en riquezas. Se habla de ganado, de plata, de oro, de bronce, de hierro y muchos vestidos. Este era el botín que habían tomado de sus enemigos, así lo dice el verso 8. Con esa bendición, estas tres tribus se despiden de sus hermanos y emprenden su viaje a casa, es decir, al otro lado del Jordán. Eso lo dice el verso 9. Pero hay algo que va a suceder en su de vuelta a sus hogares. En el verso 10 nos dice que ellos deciden construir un altar. Luego en el verso 11, cuando las otras tribus de Israel escuchan que ellos habían construido un gran altar junto al Jordán, se enojan. Y el verso 12 dice que fue tanta su molestia que decidieron declararles la guerra. Obviamente ellos consideraron este altar que construyen estas tribus como un altar pagano. Por eso es que no estaban de acuerdo a la actitud de ellos, porque las especificaciones del altar eran muy distintas a las que Dios había dado. Seguidamente, en el verso 13, las demás tribus, las 9 restantes, deciden enviar a Finés, el hijo de Eleazar, el sacerdote de Galaad, para ir a conversar con las tribus de Rubén, Gad y Manasés. Estas fueron las que habían levantado ese altar. Junto a Finés habían 10 líderes de cada una de las tribus de Israel. Eso lo registra el verso 14. Cuando esta delegación llega
abordan a las tribus de Rubén, Gad y Manasés lo que ellos pensaban acerca de lo que habían hecho, la construcción de este gran altar. ¿Qué era lo que pensaban? Verso 16, dice que ellos consideraban una transgresión contra el Dios de Israel y un acto de rebeldía contra Jehová. Luego empiezan a recordarles el pecado de Peor, el lugar que cita Números 25, donde los israelitas le dan la espalda a Dios y comenzaron a involucrarse en inmoralidades sexuales con las mujeres moabitas. También ahí sacrifican al dios Baal de Peor, y al hacer esto acarrearon sobre sí la ira de Dios. La delegación les está recordando a estas tribus que hasta ese día aún no estaban completamente limpios de ese pecado y todavía podían quedar personas que estuvieran tentadas a seguir las sendas de los dioses de Moab. Finés y los líderes de Israel también les recuerdan a estas tres tribus que el alejarse de Dios iba a desatar la ira del Señor sobre toda la nación. Eso lo dice el verso 18. Les ruegan que no se rebelen contra Dios construyendo ese altar, e incluso los invitan a vivir junto a ellos si es que la tierra que iban a poseer era inmunda y no iban a experimentar las bendiciones de Dios. Lo leímos en el verso 19. También les están recordando estas tres tribus el ejemplo de Acán, quien tomó las cosas que estaban consagradas a Jehová. Cuando Acán tomó esos artículos de la conquista de Jericó y los escondió en su tienda, la maldición del Señor cayó sobre toda la nación. Verso 20 lo registra. Y por esa infidelidad puso en riesgo la salud de toda la nación. Así que esto que estamos viendo de los versos 15 en adelante, vemos esa dedicación del pueblo de Dios. Podemos ver ese nivel de compromiso y, por qué no decir, espiritualidad. ¿Por qué? Porque ellos no querían fallarle a Dios, no querían que nada estorbara la bendición de Dios y estaban dispuestos a tratar con cualquier cosa que los alejara de esa bendición. Y este es el sentir en la actualidad. Debemos de procurar animar a nuestros hermanos a eso, a ser agradables al Señor. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que dieron estas tres tribus ante la acusación que estaban recibiendo de esa delegación? En el verso 22 está la respuesta y hay una declaración doble. El Señor, el poderoso, es Dios. 2 veces lo dicen. Esa es la declaración en la versión NTV, en la versión que nosotros utilizamos, que es la Reina y Valera. La declaración Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses. Es la idea. Y es que aquí ellos declaran sus intenciones al llamar a Dios el poderoso. ¿Qué está pasando ahí en esa declaración? Están reafirmando que Dios era su Dios y que no tenían ninguna intención de alejarse de Él. Quiero que observe el verso 22. Estas tribus citan que si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. En otras palabras, las tribus están diciendo que si ellos han hecho mal, están dispuestos a ser juzgados. Así que ellos les están dando permiso a esa delegación
para que los juzgue y los mate si se encuentran culpables de rebelarse contra el poderoso Dios de Israel. Por eso cita el verso 23, si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová o para sacrificar holocausto o ofrenda o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Esta es una respuesta muy importante de las 3 tribus, porque podían haber reaccionado de forma diferente. Hago un paréntesis. ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien viene a acusarnos de algo? Esa es una buena pregunta. Estas tribus podían haberse sentido ofendidos, enojándose así con las otras tribus de Israel. Podían haberles echado en cara cómo ellos fueron fieles al acompañarlos a la batalla contra sus enemigos. Creo que esa es la reacción normal de casi todos nosotros cuando recibimos una acusación falsa. La respuesta de estos hombres, de estas tribus, fue una respuesta humilde, mis hermanos. Ellos comenzaron a decirle a sus hermanos que si habían actuado mal, estaban dispuestos a someterse al juicio. No tenían ninguna intención de estorbar la bendición de Dios, ni de ellos ni de sus hermanos. De hecho, estaban dispuestos a sacrificar sus vidas antes que privarlos de la bendición de Dios. Estas tribus siguen explicando y aclarando que nunca tuvieron la intención de adorar el altar que habían construido. Por el contrario, debía ser un recordatorio de su unidad con el resto de Israel. Por eso el verso 24, ellos temían que debido a que el río Jordán los separaba con el resto de las 9 tribus, es una separación geográfica, las futuras generaciones iban a decir esto, y esto está en el verso 24. ¿Qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán, es decir, por separación el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén, hijos de Gad, no tenéis vosotros partes en Jehová. Es decir, ellos no querían que las generaciones futuras los hicieran a un lado, aunque ciertamente geográficamente estaban divididos con el resto de las 9 tribus, ellos querían que los demás supieran que todos tenían una misma sangre y pertenecían a una misma familia. Juntos habían compartido la misma herencia y la misma historia. Así que estas 3 tribus temían que si el resto del pueblo de Israel los hacía a un lado y no eran capaces de reconocer a sus hijos como parte de la misma nación, esto podría provocar que generaciones futuras se volvieran a otros dioses, tal como lo cita el verso 25. Luego el verso 26 manifiestan que esa fue la motivación que tuvieron al construir ese altar. Este altar no era para sacrificios ni holocaustos, sino que sirviera una especie de memorial. Seguidamente, en el verso 27, vuelven a ratificar que era un altar de testimonio entre ellos para que las generaciones venideras fueran una sola nación en Dios. Ellos entonces construyen ese memorial en forma de altar. No era un altar, sino era un memorial en forma de altar, porque el altar representaba la adoración a Dios. Y al construir una réplica como memorial y no como un altar, que era un lugar de sacrificios, ellos estaban diciendo que servirían y adorarían al Dios de Israel y solo a Él lo honrarían. Eso lo cita el verso 28. El 29, Rubén, Gad y Manasés aseguran a sus hermanos que al construir un altar para la adoración, nunca tuvieron la intención de rebelarse contra Dios. Seguidamente, verso 30. El sacerdote Finés y el resto de los líderes escuchan la respuesta y
quedan satisfechos por la explicación. Luego en el verso 31, estaban convencidos de que el Señor no los había abandonado ni su maldición caería sobre ellos. Y hermanos, acá podemos observar que ellos sintieron ese vínculo que con estas 3 tribus estaban reafirmando. Finés y los líderes regresan a casa y les informan a los israelitas lo que habían hablado y averiguado. Verso 32 lo cita. El 33 nos habla de que toda la nación se alegra de escuchar el informe y alaban a Dios. Todo plan de guerra contra estas 3 tribus se deshacen y obviamente la relación entre las 12 tribus se fortalece. Rubén y Gad le dan nombre a ese altar y le llaman Ed, porque dice, testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Apreciables hermanos, esta es una historia de Josué capítulo 22, que es una advertencia que debemos de tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones precipitadas. Ninguno de nosotros entiende a cabalidad los motivos ni las intenciones de otras personas, y resulta ser muy fácil sacar conclusiones equivocadas simplemente por lo que estamos viendo. Este es un pasaje que nos debe de llevar a corroborar que antes de enviar a un ejército a la batalla, Israel no envía un ejército, sino envía un grupo de líderes, gente sabia de la comunidad, para hablar, no para pelear, con esas 3 tribus. Y esa conversación resulta una aclaración y una resolución al problema. También hay que destacar que la actitud de las 3 tribus aludidas, Rubén, Gad y Manasés, hay que reconocerles que fueron humildes y que escucharon la preocupación de sus hermanos y fueron pacientes con ese malentendido. Mis hermanos, qué gran ejemplo tenemos acá. La pregunta es, ¿cómo resolvemos los malos entendidos? Yo solo quiero cerrar diciéndole cuántos problemas se pueden evitar si tan solo seguimos este ejemplo de Josué 22. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo.
Vamos a la práctica. Ahí escuchó la introducción de los pasos que a continuación haremos para desarrollar el bosquejo de Josué 22. ¿De qué nos está hablando este capítulo? Ya descubrimos que son 34 versículos y después de haberlos leído una y otra vez, observamos que hay un solo tema. Apunte en su libreta de notas el tema principal de Josué 22, que es una confusión arreglada, un malentendido, como usted quiera nombrarle. Nosotros acá en nuestro bosquejo le hemos titulado una confusión arreglada. Como siguiente paso, a ese título le vamos a desarrollar subtítulos. ¿De dónde los sacamos? De los 34 versículos. Llegar a entender los 34 versículos es muy difícil, pero la forma más práctica es hacer pequeños subgrupos. Así que vamos a unir varios versos y a cada grupo le vamos a dar un título. Déjeme explicarle. En primer lugar, arrancamos en el verso número 1, cuando Josué llama a estas 3 tribus. Y hasta el verso número 6 podemos observar una cosa, que es la que nos va a llevar al primer subtítulo. ¿Está listo para apuntarlo? Apunte esto. Verso 1 al verso 6 nos hablan de la gratitud y bendición de Josué por las 3 tribus. Gratitud y bendición de Josué por las 3 tribus. ¿Cuáles son estas 3 tribus? La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Josué tiene gratitud. ¿Por qué? Porque estas 3 tribus obedecieron la ley de Moisés cuando les dicen que tienen que ir a pelear con sus hermanos al otro lado del Jordán. Estos al obedecer, y ahora que están ya repartidas las tierras, pueden retornar al otro lado del Jordán con una bendición. Verso 1 al 6 nos habla de esa gratitud y de esa bendición de Josué por sus 3 tribus. Vamos al segundo subtítulo. Este empieza en el verso número 7 y al leer los siguientes versos vamos a ver que el verso 8 y el verso 9 nos lleva al segundo subtítulo. Apunte esto. Versos 7 al 9 les subtitularemos partición del botín por estas tribus. Partición del botín por estas tribus. Aunque estas 3 tribus, o por decir más exacto, las 2 tribus y media, ya habían recibido su herencia al otro lado del Jordán, no olvidemos que la conquista percibió un botín de guerra. Y Josué entonces les da derecho de participar de ese esfuerzo a estas 2 tribus y media. Y del verso 7 al verso 9 nos habla los detalles de esa partición y de lo que ellos recibieron. Muy bien, seguimos entonces, ya vamos a llegar a la confusión, pero note cómo empieza el capítulo. Primero con una gratitud y bendición por estas 3 tribus. Luego, la partición del botín para estos. Y aquí viene, versículo número 10. Este es un verso que solo ese vamos a tomar. Así que le vamos a poner un subtítulo a ese verso 10. Subtítulo 3, la elaboración de un altar. La elaboración de un altar. Muy bien. Allí vamos a ver que el verso 10 nos habla de un
altar de grande apariencia. Un altar de grande apariencia. Aquí estas 3 tribus en su retorno deciden levantar un altar de gran apariencia. Ya lo vamos a entender o quizás ya lo vamos entendiendo. Vamos al subtítulo número 4. Vamos a tomar los siguientes 2 versículos, el 11 y el 12. Ahí se encuentra nuestro cuarto subtítulo. Apunte esto. Las tribus se enteran del gran altar. ¿De qué tribus estamos hablando? No estamos hablando las de Rubén, ni de Gad, ni la media tribu de Manasés, sino las restantes, las otras 9 restantes. Se enteran de que estas tribus han construido un altar raro, de gran apariencia. Versos 11 y 12 lo registra. Seguidamente vamos a observar ahora los siguientes 3 versículos del 13 en adelante, es decir, al 15. Acá, como ya se enteraron las 9 tribus de Israel de lo que las otras 3 hicieron, entonces mandan una delegación para ir a confrontar a esas tribus. Fíjese que la palabra confrontar no necesariamente la tenemos que relacionar con una pelea, sino que van directamente a hablar con ellos. Ya lo vimos en el comentario anterior. Pero su hablar fue muy puntual, muy claro y directo. Así que del verso 13 al verso 15, el subtítulo número 5 sería Confrontación entre tribus. Muy bien, vamos ahora al subtítulo número 6. Este arranca del verso 16 y cierra del verso 18. Este bloque de 3 versículos nos presenta la acusación hecha por Finés. ¿Quién es ese personaje? Es el hijo del sacerdote Eleazar, que fue el asignado juntamente con los líderes de las 9 tribus restantes a presentar la acusación. ¿Cuál era la acusación? Lo vimos en nuestro comentario, que al parecer ese gran altar lo que daba era una apariencia de que ellos estaban adorando a otros dioses. Versos 16 al 18 nos lleva al subtítulo 6, Finés presenta la acusación. Vamos al subbloque o subtítulo número 7. Este lleva 2 versículos, versos 19 y 20. Acá vemos que la reacción de los acusados no es de ira, sino es una reacción positiva porque hay una disposición a arreglar el problema. Ahora, esa disposición no solo tiene que ver con las 3 tribus que reciben la acusación, sino el resto de las 9 tribus que llegan a manifestar su molestia. Entonces, en este séptimo bloque o séptimo subtítulo, puede usted poner 19 y 20, disposición a arreglar el problema. Vamos al subbloque 8 o subtítulo número 8, 3 versos más, 21, 22 y 23. Aquí vamos a ver la postura de las tribus acusadas. La postura de las tribus acusadas. ¿Cuál fue la postura? Bueno, ahora ya sabemos. Ellos aclararon que no era un altar de adoración, sino era un memorial. ¿Que daba una apariencia? Sí, pero que su objetivo no era adoración, sino para que las demás generaciones sepan que aunque están del otro lado del Jordán, son afines al resto de las 9 tribus. Qué bonito esto, hermanos amados. Vamos a los últimos 2 subtítulos. Verso 24 al verso 29. Estos versos
nos llevan al subtítulo 9. A este le vamos a titular Explicación de la hechura del altar. Explicación de la hechura del altar. O detalles de la explicación, puede ser también. Detalles de la explicación. Versos 24 al verso 29. Aquí ellos ratifican que no es un altar de adoración, sino un memorial. Muy bien. Por último, 10º bloque o subtítulo número 10, versos 30, 31, 32, 33 y 34. Estos versos nos hablan de el asunto aclarado, asunto resuelto. Solo fue una confusión que ha sido aclarada. Con ello entonces cerramos nuestro segundo paso. En este tercer paso, diría yo, es el más esencial porque nos toca que ir al texto bíblico y ver si nuestros subtítulos, que sí coinciden con nuestro título principal, pero ahora tenemos que hacerlo coincidir con el texto bíblico. No olviden que podemos fallar, quizás saltamos una parte de la observación, no leímos bien el texto o no lo entendimos, por eso hay que cotejarlo y este es el paso número 3. Vamos a los 10 bloques que hemos formado y le vamos a justificar con uno de los tantos textos bíblicos de Josué 22. Vamos al primero, gratitud y bendición de Josué por la conquista, versos 1 al 6. Y quiero pedirle que a la par del subtítulo, si usted apunta, le agregue el verso número 3 y si usted subraye todo el verso 3. Yo se lo leo. Observe la gratitud y bendición de Josué por la conquista. Verso 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Esta es la esencia de la gratitud y bendición de Josué por estas 3 tribus en la conquista. Vamos al bloque 2, partición del botín para estas 3 tribus. Verso 7. Apunte ahí a la par del subtítulo, verso 7, y si subraya el verso 7, todo. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos al este del Jordán, al occidente. A estos también envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Ahí está. A todos les dio parte del botín. Y si usted quiere agregar el verso 8, ya se describe en qué consistía el botín. Vamos ahora al verso o al subbloque número 3, la elaboración de un altar. Y ahí lo que hay que subrayar es la última frase del verso 10. Un altar de grande apariencia, un altar de grande apariencia. Vamos al subbloque 4, las tribus se enteran del gran altar. Verso 12, apunte a la par del subtítulo 4, verso 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntaron toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Esa fue la primera reacción de las 9 tribus cuando escuchan de que sus 3 hermanos han hecho un altar de grande apariencia. Pero en el subbloque 5, que le titulamos Confrontación entre tribus, sucede algo. Apunte B15, verso 15, a la par de el subtítulo Confrontación entre tribus. Les leo el verso 15 para que usted lo subraye si así lo decide. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad. Escuche, y les hablaron
Por eso se habla de una confrontación. Confrontación, como ya explicamos, no necesariamente es un pleito, una guerra, sino fueron a hablar. Sexto bloque o subtema número 6. Finés presenta la acusación. Ok. Aquí hay que tomar el verso 16 para subrayarlo o para anotarlo a la par de el subtítulo 6. Les leo el verso 16. Toda la congregación de Jehová dice así. Esto lo está diciendo Finés. Está hablando en nombre de las 9 tribus. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Aquí está la esencia de la acusación. Seguidamente, el subtítulo 7, que le titulamos Disposición a arreglar el problema, todo esto aparece en el verso 19. Allí a la par del subtítulo apunte B19. Se lo leo. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no seáis rebeldes contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. Mire qué interesante, porque aun cuando estos personajes están arreglando una situación, no solo llevan una acusación, sino llevan una solución. A veces nosotros no llevamos soluciones, solo acusaciones. Interesante, sigamos. Subtítulo número 8, la postura de las tribus, acusadas por supuesto. Y apunte a la par de el subtítulo 8, B23, y les leo para que usted lo subraye. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová no lo demande. Aquí vemos su postura. Esto no es como ustedes lo presentan, en otras palabras, sino es otra cosa. Si nosotros nos estamos defendiendo con una mentira, que Dios no lo demande. Muy bien. Vemos acá ahora en el bloque 9 o subtema 9, explicación de la hechura del altar. Y en el verso 24 está la explicación o la esencia de la explicación. Apunte ahí a la par del subtítulo 9, B24. Se lo leo. Lo hicimos bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? No olviden, hermanos, que estas 3 tribus están separadas del resto de las 9. ¿Qué les divide? El río Jordán. Así que Rubén, Gad y Manasés van a convivir más entre ellos que con los otros. Así Dios lo había dispuesto en la repartición. Y estos 3 líderes de las tribus antes mencionadas dicen: ¿qué va a pasar cuando ya no estemos nosotros y estén nuestros hijos de los hijos de los hijos? Y vean esa separación. Lo que van a decir es que probablemente no sean parte de la misma nación. Levantemos ese altar como memorial. Esa fue la explicación de la hechura del altar. Y para cerrar este paso número 3, vamos al subbloque 10. Le titulamos Asunto aclarado. Y apunte a la par de ese subtítulo B33. Les leo el verso 33. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Ahí está el asunto aclarado. Cuando la comitiva regresó e informó a las 9 tribus, alabaron a Dios y dejaron
el olvido allí este asunto. Muy bien, vamos entonces al paso número 4. En este paso número 4 solemos sacar una conclusión en una frase muy pequeñita. Es importante que usted se haga una pregunta. Josué 22 nos habla de una confusión arreglada. Inicia este relato con la gratitud y bendición de Josué por 3 tribus que ayudaron a sus hermanos en las batallas de la conquista al otro lado del Jordán. Como muestra de esa gratitud, les permite recibir parte del botín. Luego, en su huida, estas 3 tribus deciden elaborar un altar muy peculiar, diferente al que Israel está acostumbrado. Cuando las 9 tribus se enteran de que estas 3 tribus construyen un altar, pues trae confusión porque creen que estas 3 tribus han dejado la adoración a Dios. Así que confrontan a sus hermanos enviando una comitiva. Esa comitiva va encabezada por el hijo del sacerdote principal, quien presenta la acusación, el cual dice: ustedes se han apartado de Dios. Pero en el siguiente bloque nos habla de que no solo la parte acusada, sino la parte acusadora traen una buena disposición a arreglar el problema. Luego viene la postura de aquellos que han sido acusadas, dando una explicación del por qué han hecho el altar. Y cierra el capítulo 22 con una aclaración y una alabanza para Dios. La pregunta es, ¿qué lección le podemos sacar a este capítulo, a este relato? Tómese un minuto, piénselo y en una frase pequeñita, apúntelo y al regresar vamos a compartir lo que nosotros concluimos. No olvide que si usted quiere recibir este bosquejo, escríbanos a nuestro WhatsApp, con gusto se lo enviamos en un documento Word para que lo tenga ahí y lo repase o lo coteje. ¿Cuál fue su conclusión? La nuestra. Cuidado con sacar conclusiones rápidamente. Repito, cuidado con sacar conclusiones rápidamente. Para nosotros, esta fue la lección aprendida. Es normal a veces sacar conclusiones, pero es mejor indagar, preguntar y ya después concluir. Pero es incorrecto que de primas a primeras saquemos conclusiones porque podemos estar confundidos en el relato. El rollo del libro. Esto es El rollo del libro por Radio Bea. Quiero animarles a que no se pierdan el siguiente episodio. Estaremos abordando el penúltimo capítulo del libro de Josué.
y vamos a mostrarle el otro modelo de estudio que tenemos. Estamos trabajando normalmente el modelo de bosquejo, pero hay un modelo que se llama el modelo de exploración, que es el que utilizamos cuando nos topamos con capítulos pequeños como el libro de Josué, capítulo 23. Esto será en el próximo episodio. Le animo, le invito, le motivo a que no se conforme con leer la Biblia. Estúdiela. Y acá en el rollo del libro estudiamos juntos. Que Dios le bendiga. El anterior programa fue una presentación de el equipo de producción de Radio Vea.